Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast que es para personas que se consideran o quieren ser o que nosotros queremos que sean agentes de transformación, cualquiera de las anteriores. Y hoy en un episodio con una invitada especial. Hemos estado hablando del tema de gestión emocional y traemos a una maestra total en este tema de las emociones, Luchi Mejía. Y Luchi tiene varios libros sobre el tema de las emociones, tiene juegos acerca del tema de las emociones, pero más allá de eso, Luchi es una persona que ha estado trabajando en este tema por ya un buen tiempo, trabajando no solamente desde el punto de vista del coaching, sino también Luchi es psicóloga, ha estado trabajando también desde ahí y adicionalmente trabajando en las organizaciones. Como consultora, como coach. Entonces, creemos que es una voz súper relevante para este tema de lo que significan las emociones, de lo que significa la gestión emocional y desde ese punto de vista lo que significa la transformación e influir en las personas, en las organizaciones, en los equipos desde el punto de vista de las emociones. Y adicionalmente, para quienes no nos están viendo, sino que nos escuchan, también estamos con Elsa Nieto, que es parte del equipo del ADN Transformador, y vamos a tener una conversación hoy sobre el tema de gestión emocional principalmente. Luchi, bueno, yo conocí a Luchi, yo creo que cuando estaba a punto de entrar al programa de formación en coaching, año tipo 2007. Luchi ya estaba formada como coach y muy rápidamente Luchi empezó a ser coach mentora del programa de formación de coaching en el que yo me formé y adicionalmente el que después también fui coach mentor. Trabajamos juntos y tuvimos mucho espacio de interacción y de trabajo conjuntamente. Así que nada, tengo una gran admiración por ti, Luchi, y estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros y qué rico tener esta conversación. Bienvenida y cuéntale a las personas que están escuchando un poquito más de ti, sobre todo un poquito más de ti, de cómo llegas a este mundo. Andrew, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio que ustedes abren para que nos hagamos preguntas para transformarnos y ayudar a inspirar o a hacer cosas más grandes en esta tierra. ¿Cómo llego yo a este mundo? Esa es una pregunta que me gusta porque casi siempre vuelvo como un poquito a los inicios. Yo creo profundamente en que nosotros vamos siendo siempre entrenados para los desafíos y lo que hemos de tener que vivir en la vida. Y yo desde chiquita he sido metida, tú me conoces, entonces me he hecho preguntas y digo, ¿esto qué está pasando? ¿Por qué lo hacen de una manera u otra? Yo vengo de una familia numerosa, soy la menor. Y esto se los cuento porque cada cosita va teniendo impacto también. Luego empecé a entender que los sistemas y los lugares que nosotros ocupamos en las familias y en todas partes también tienen algún sentido. Y muy a temprana edad tuve una pérdida en mi familia, muere mi mamá, yo seguía siendo chiquita, tenía 11 años, pero más que la sola muerte, ese año hubo muchos cambios. Ese año se casaron mis hermanos y el resumen es que para yo pasar de 10, que éramos casi siempre todos los días, quedamos 3. Y esos 3 son 2 hombres, mi papá y mi hermano, que uno me llevaba 51 y el otro 17 y yo. Y ante el fenómeno de un duelo o una muerte, yo veía cosas distintas. Veía que unos lloraban, veía que otros acudieron a tomarse calmantes o que otras personas se entregaban, unas tías mías
eran muy preocupadas porque todo el mundo se tomara una pastillita para que no le pasara nada. Otros tomaban una camándula y rezaban. Otros se ponían en modo un poquito más estoico. Después supe que eso se llamaba más estoico. Se quedaban quietos y no pasaba nada. Y yo de manera natural en mí, pero yo creo que también en respuesta a lo que veía, siempre me quise, he querido entender de dónde vino esa respuesta, pero cuando finalmente llegó el momento del velorio, que en ese momento se hacían en las casas, de la niña se desentendieron y me mandaron donde un tío y finalmente volvieron por mí. Pero lo que más me llamó la atención es que por lo menos en mi sistema no se decían las cosas. Es decir, me fueron a recoger al colegio porque eran exámenes finales y mi cuñado me decía, la salvé del colegio, pero yo ya sabía, o sea, cuando yo me levanto a las 4 de la mañana y veo que mi papá no está, supe que mi mamá había muerto. Entonces yo me levanto, me arreglo para irme para el colegio a las 6 y yo veo que mi hermano me mira con mucha angustia como que me va a decir y yo le dije, Chepe, yo ya sé. Entonces yo también contribuía a que no se hablara. Entonces él Mm. me dijo, ah, bueno, y yo me fui en el bus del colegio a presentar mi examen y todo. Luego me recogen y mi cuñado me hacía chistes con que me salvó del examen, pero yo le dije, no, como yo sabía que me iban a recoger temprano, vine y pedí que me adelantaran el examen. Y él me miró como, ah, bueno, y me monté en un carro que no debía pasar nada así, me llevan a una casa de mis tías y mi hermana toda asustada, Luchita, y yo, Pris, yo ya sé. Y ella, ah, bueno, pero nunca nadie me preguntó yo qué sabía. Y ya como a las 6 de la tarde llamé y dije, bueno, ¿qué? Entonces, ay, la niña, y volví a la casa. Y cuando entré, pues era un momento, era un velorio. Entonces, lloraban o decían, yo no sé qué estaban haciendo. El caso es que yo vi a mi papá y mi papá se para al frente mío. Él estaba muy triste, pero él me ve y yo le digo, papá, yo estoy bien. Y entonces él se endereza, físicamente se enderezó. Yo les puedo prometer que sus lágrimas subieron, se volteó y los miró a todos y les dijo, la niña está bien. Porque en mi cabeza era que si yo, que era la niña, me ponía muy triste, pues los grandes iban a desbaratar. Y en realidad, como que pasó así. Entonces, todos se enderezaron y a partir de ahí no se decía nada. Y yo simplemente empecé, fue como a imaginar y a curiosear y a tratar de entender por qué este llora, por qué este dice, por qué este hace. Y mi papá era más bien estudioso, entonces cuando yo le hacía preguntas un poquito complejas, él me daba libros Mm. eh, para que, de hecho, el primer libro que me dio fue un libro que se llamaba de William James, algo de no sé qué, los dilemas de la vida, pero que hablaba del mundo de emociones. Y arranqué a preguntarme, creí que si hacerme psicóloga me daba las respuestas sobre el mundo emocional. Encontré que en la psicología sí abren muchas puertas, pero no te enseñan sobre emociones. Ujú. De hecho, me llamó la atención que yo tuve una clase que se sigue llamando hoy en día así en la vida, que se llama psicología de lo anormal. Y en lo anormal uno estudia la ansiedad, claro, también está la esquizofrenia y también están las enfermedades de los trastornos de personalidad, pero está la ansiedad, está si sientes mucho miedo. Entonces, todo eso como para contarte que por ahí arranqué a preguntarme cosas sobre el mundo emocional y, y lo que más me llamaba la atención siempre era ver como la diferencia de respuesta que dábamos ante lo mismo que pasaba. O sea, mi casa era un gran laboratorio para mí, porque como todos eran tan grandes en relación a mí, pues mi hermano mayor me llevaba 20 años y todo, eh, pues respondíamos muy distinto, reaccionábamos muy diferente. Y yo no entendía, yo decía, pero si nos enseñaron lo mismo, nos dijeron lo mismo, en cosas simples, o sea, como porque si todas sabemos cocinar, porque mi hermana nunca aprendió a cocinar, o sea, como si todos aprendimos. Y yo digo, pero a mí no me lo enseñaron, pero lo aprendí, Mm. pero a mí no me lo enseñaron, entonces como que, y desde ahí, pues
todavía hoy vemos que siguen pasando ciertas cosas en mi mismo sistema y eso me llevó a empezar a estudiar y bueno, después de eso, por eso también me encontré contigo, yo arranqué a querer saber un poquito más, empecé en el mundo organizacional con una gran convicción de nunca quise dejar de ser psicóloga clínica. Yo me formé como psicóloga clínica sistémica. Esa fue como la base de formación de mi carrera. Y yo entré a las organizaciones porque me gustan mucho, pero quería ser clínica. Y lo que yo decía era como, y lo sigo creyendo, en las organizaciones somos redes de personas y somos las personas pues a las que nos pasan cosas y yo he aprendido que el mundo emocional me pasan cosas con las cosas que pasan. Lo que necesitamos es como saber qué es eso que nos pasa y poderle poner un nombre para saber de qué hacernos cargo. Y ahí entonces como que seguí el camino de bueno, pulámonos un poquito en aprender con más detalle y pues este mundo emocional es enorme, entonces ahí ya se abre un abanico muy, muy, muy grande. Mm. Oye, antes de venirnos un poquito más para acá, justamente a tu experiencia en el mundo organizacional y demás, hay algo que me llama mucho la atención de tu historia, de eso que nos estabas contando ahorita, y es que tu reacción de todas formas muy automática fue, yo estoy bien, yo ya sé. Eh, Como que ya había algo ahí pues en ti, en tu sistema biológico, o no sé, que decía como, no, yo tengo que, esto, es más, dices, me levanté, yo sabía que mi mamá estaba muerta, me vestí y me fui para... Oye, ¿de dónde salió eso? Mira, eh, tú ahorita mencionaste los libros. Yo me acuerdo cuando yo quería escribir, al principio, yo siempre he querido hacer un glosario emocional. Ese todavía no lo he hecho. Se supone que iba a ser el primero, pero no pasó así. Pero lo traigo aquí porque lo primero que yo escribí o lo primero que está en el libro, no lo primero que escribí, cuando cuento el para qué lo escribí, cuento una historia que fue ese mismo año que murió mi mamá. En junio se casaba una de mis hermanas y en noviembre se casaba la otra. Entonces yo vi una reunión de hermanas. Entonces, a mis hermanas les decían mona, a las dos, porque somos tres pelinegras, tres monas. Mm, Entonces, estaban Pris y Patri y mi mamá y yo, más chiquita, mirando, y de verdad, cuando les digo que soy metida, lo digo de verdad, yo les ponía mucha atención y las miraba, y yo oí cuando mi mamá le dijo a Pris, o a las dos les dijo, pero dio el ejemplo con Pris, y dio el nombre de mi cuñado, en ese momento le dijo, sí, fulanito, se enoja como si fueran a pelear cuando ya se casaran, usted hace, y para mí fue muy simbólico. Primero, en mi casa las molesto, para los que nos están oyendo y no vieron, entonces es como, no dicen nada. Yo las molesto y les digo a todos en mi familia que la única que no recibió ese consejo fui yo. Pero em, era el silencio y el no diga nada, estaba muy implícito ahí. Entonces, como que por mi lado, yo creo que yo no recibí el consejo en el sentido de si hay una pelea no diga, porque probablemente digo, pero sí en la palabra favorita de mi papá, yo creo que era bien. O sea, en mi familia se permitían, si te hablo como de emociones primarias, como buenos paisas, porque también yo creo que eso es relevante. Toda mi familia es antioqueña. O sea, yo soy bogotana, pero toda la raíz, y cuando digo todo es hasta los tatarabuelos, em, yo aprendí a vivir las emociones en bogotano, pero me emociono en paisa. Entonces, está permitida la rabia para poner voz, está permitida la alegría porque todo está bien, pero en mi casa la tristeza, y de pronto le pasa a muchas personas porque lo he escuchado, no está permitida, no es que se invalide, pero estar triste nos acerca más a la ingratitud. Es mm, como, con todo lo que hay, como para qué me voy a quejar. Entonces no puedo estar triste, tengo que estar agradecido. Y
Y también, pues miedo es imposible, no podía ver, no se hablaba, no se nombraba. Y bueno, ni hablemos de la ternura, no estaba presente. Estaba de otras maneras, pero no esa ternura abrazadora, no era posible. Entonces, yo creo que mi respuesta también es estoy bien, porque la palabra que mi papá más valoraba era que todo estuviera bien. ¿Cómo le fue en el Mm, colegio? Bien. Em, ¿Cómo están bien? ¿Cómo la pasó bien? De hecho, me acuerdo que más grande, ya yo me quedé pues sola con mi papá en la adolescencia y me acuerdo que salí a una fiesta, me dio un permiso. A él no le gustaban los viernes, pero me dio permiso un viernes. Y me devolví más temprano del permiso que me había dado y llegué y le conté, le dije, uy, papá, es que estaba muy aburrido y entonces ya me quería venir y se enderezó y me dijo, no, uno no sale de la casa para aburrirse. O sea, como, ¿para qué fue a eso si era para aburrirse? Era para pasarla bien. Entonces yo creo que en mi automático, y es bonito que lo pongas porque no hubo una lección explícita, pero nuestro mundo emocional lo aprendemos es implícitamente. mm, Hoy damos cursos y yo formo en emociones y tenemos estos podcasts y nos cuentan cosas, pero aún así es implícitamente como vamos respondiendo a todo y yo estaba en teoría acorde con lo que se esperaba, porque después no es que me haya ido muy bien con esa respuesta, hoy lo sé, pero son juicios y frases sobre mí que en teoría son todas positivas. La niña es muy madura, la niña es muy mm. guapa, o sea, el guapo en paisa es capaz, valiente, berraquita, Fuerte, resiliente. fuerte, qué bueno que la niña lo está tomando bien. Entonces, ninguno, también un poco, abordar el mundo emocional como es incómodo, siempre el ser humano privilegia la comodidad. Entonces, era mucho más cómodo para los adultos meterse el cuento de que la niña estaba bien, eh, pues, que se encartaban, o sea, no sabían qué hacer y no sabían qué preguntar. Entonces, como me veían paradita bien, porque el bien para el ser humano es que no llore, el bien para el ser humano es que no grite, el bien para el ser humano es que no hable muy duro, que no se ría muy duro, o sea, que no le pase nada. O sea, mientras no se note, que ese es un poco el... También en los libros nos enseñan que eso es ser inteligente emocional, o sea, que no se nos note. Mm, El estoicismo es lo que sustenta también el estar bien. Entonces yo oí muchas cosas que en un principio, pues yo también como que decía, o sea, hay algo que sí hice bien porque todos lo ven bien. mm. Y pues los costos ya vinieron más grandes, pero así respondí. Y también Excelente. vi, perdóname, que los que no respondieron tan bien, entre comillas, no les fue tan bien. Mm, Entonces, mi hermana que de pronto quiso llorar, mis tías la doparon. Esa es la realidad. O sea, lo que con amor o sin amor le dieron una pepita y la pobre se durmió. Entonces dije, creo que eso no se ve tan bien. Y así. mm, Interesante esa reacción y sobre todo el ver cómo casi inconscientemente tu respuesta fue mirar como a los otros, ¿no? ¿Qué necesitaban los otros y qué necesitabas decir para que los otros estuvieran bien? Así es. Eh, y consciente o inconscientemente de lo que tú estás sintiendo, como la respuesta fue hacia afuera. Interesante. Luchi, ahorita hablas como de sí, lo que se espera de la inteligencia emocional y lo que esperan que hagamos y entrando un poco como al tema organizacional. ¿Cuál es, cuál es tu mirada? ¿Qué es gestionar las emociones en una organización? Como después de estar trabajando tantos años en el medio y con este tema, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Mm. Pues mira, yo lo primero que creo es que no podemos intentar muchos y entre ellas yo quererlo meter como en un libro y en un libreto y en el paso uno y en el paso dos, pero creo que no es real
que yo no creo que haya un libreto que le sirva a todas las organizaciones, un poco teniendo en cuenta el mundo este sistémico del que estamos hablando. Probablemente en mi familia, a mí me funcionó en ese momento el estoicismo porque me funcionó. Después tuvo costos porque todo trae luces y sombras y el mundo emocional está muy teñido por las luces y las sombras. Sin embargo, yo sí creo que mi primer invitación, y es lo que hoy hago, es como mi invitación es a sacarlos de la inteligencia emocional. O sea, es como a que ya no querramos ser tan inteligentes, porque esa inteligencia entendida, yo aprendí la definición de inteligencia en psicología como la habilidad para resolver problemas. Y cómo sentir y manifestar el mundo emocional para algunos es algo desconocido, lo vuelven un problema. Entonces la forma de resolverlo es o no hablando de ello o que nunca, por eso nos decían desde hace muchos años, los problemas déjelos en la casa y usted viene aquí a trabajar. Yo creo que hoy hemos evolucionado mucho, por lo menos esa frase ya no la decimos, pero en el interior de algunos sí están esperando que los problemas los dejen en la casa y que venga aquí a trabajar, porque el problema es algo que no saben resolver. Entonces, si me llora, ¿qué hago? Si se enoja, ¿qué hago? Si se puso muy tensionado y se bloqueó, ¿qué hago? Entonces, si todavía queremos resolverlo y el resolverlo, ahí cabe la definición de inteligencia. Yo creo que el mundo emocional no se resuelve. Eh, Probablemente la palabra más acertada es pensar en gestión y al mismo tiempo mi invitación siempre es a que busquemos ser líderes o personas más asertivas emocionales, más que inteligentes. Y esa asertividad implica como cuando la usamos en el lenguaje, que querer ser asertivo para conversar es qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, a quién se lo digo, dónde lo digo, en qué tono lo digo, todo eso. En la emoción pasa más o menos lo mismo, es como primero hay que poder saber qué les pasa, entonces hay que reconocer las emociones, pero hay que darles un lugar, volverlas una conversación, saber cómo reacciono de manera más o menos típica, porque puede haber una reacción inesperada, pero todos más o menos sabemos qué cosas nos disparan y qué cosas no. O si no, acompañarlos a que se hagan las preguntas de qué te dispara y qué no, porque si han sido muy entrenados en este planos, a veces hay quienes te dicen que son planos emocionales, que no es real, pero esa es su forma de expresarlo o de aparecer. Ese tiene unos botones, entonces es como poder identificar cuáles son. Y eso nos implica, y aquí a veces suena extraño y no les gusta tanto, se asustan un poquito en el mundo organizacional, pero después lo comprenden, y es, nosotros tenemos una neocorteza que es una parte pequeña de nuestro cerebro, pero nuestra mayor parte es límbica, que es donde están las emociones, y reptil, que es donde están nuestros instintos. Lo que compartimos legítimamente en mayor parte con los animales es lo límbico y lo reptil. Y yo convivo con un perro y dos gatos, y de lejos son más asertivos emocionales que nosotros. O sea, ellos no se meten cuentos, ellos no se lo toman personal, ellos no tienen que oír podcast, ellos hacen lo que tengan que hacer y se regulan. Y si el uno tiene que llamarle la atención al otro, al pobre trueno que es el perro, la gata lo casca acá, que él brinca más de lo necesario y ella no quiere brincar. Entonces, y se ordenan. Ellos son más antiguos, él es menor. Cuando uno de mis perros murió, el otro le hizo duelo, murió luego de tristeza. Entonces, es volver a ser un poquito más animales. Esa es muchas veces mi invitación, porque yo creo que nuestra trampa de querer automatizarlo todo, de cierta manera, nos lleva a querer también encontrar una formulación ideal para no sentir eso que me incomoda, porque el miedo incomoda, la angustia incomoda, los celos incomodan, la envidia es espantosa, esa sensación de yo no soy tan buena, no sé si estoy diciendo lo correcto, debe haber alguien más brillante que yo,
Hoy hay un mundo muy competitivo que nos está teniendo así como tan alerta, que no le pasa solo a las generaciones menores que nosotros, porque nosotros estamos en esta generación, entonces nosotros también estamos súper desafiados todo el tiempo. No, a veces nos damos cuenta que queremos solo como que no se me note. Y eso, lo único que me saca de ahí es conectarme un poquito más con esa naturaleza más animal que tenemos, y eso nos pone más asertivos, que a la final es más inteligentes, que es lo que queremos, que es como lograr estar conviviendo perros y gatos, que conviven muy bien, pero a nosotros históricamente nos enseñaron que ellos peleaban. Y en realidad peleamos entre hombres y mujeres y seres vivos mucho más que lo que pelean los animales. Mm. Y eso que dices ahorita, como también lo he escuchado mucho, es que no quiero que se me note, es que se me nota la rabia, es que levanto el ojo, es que quiero hacer todo para que no se vea, ¿no? Como esa percepción organizacional de que la gestión emocional o la inteligencia emocional es que no se me note nada y que pueda pasar plano por las distintas situaciones, y que hace pues más difícil desde mi perspectiva entrar a acompañar la emocionalidad en las organizaciones. Total, o sea, hoy todavía a veces hay personas que me buscan de forma particular porque me dicen, Luchi, es que mi jefe me dice que yo soy muy emocional. Empezando porque eso no tiene una definición única, pero a eso se refiere a que, claro, válido a qué se refiere, y termina diciendo se me nota, o me emociono mucho, o me conmuevo, que ahí sí tiene otros nombres, o lloro, o me enojo, o me pongo muy feliz, y de entrada quiere venir a que yo le quite su ser emocional. Y probablemente sí, claro, algunos necesitamos aprender es a regular nuestras emociones. Eso es lo único que realmente pasa con la emoción. La emoción no se controla, no se evita, no se administra, no se mete en Excel, el alma no cabe en Excel, no se tabula, no se niega, sí se regula, pero sobre Oye, todo lo que regulo es la expresión. Entonces, esa que es muy emocional, pues puede guardar un poquito más de compostura en otros momentos, pero no es dejar de sentir. con eso que estás diciendo y con la pregunta también un poco de Elsa, eh, tú dijiste algo y es las emociones y la gestión emocional no tiene que ver con resolver y has traído esta expresión de la regulación y de la autorregulación. Qué es para ti gestión emocional? ¿Qué significa eso? Mm. Si no sé, si lo pudiéramos como explicar o definir de alguna manera, yo creo que es, hagámoslo tipo Wikipedia, yo creo que es como la habilidad de poder identificar qué me pasa y qué me generó lo que me pasa, y cómo con esto que me está pasando yo reacciono, cuáles son mis respuestas a raíz de lo que me pasa. Ahora, esa es como en el yo. Cuando ya pensamos en gestionar, tiene que ver con otros, más que conmigo solito, porque ahí estamos más como en esa asertividad, en esa autorregulación. Entonces yo creo que si yo quisiera ser un gran gestor emocional, es también poder empezar a darme cuenta qué me pasa a mí y qué le pasa al otro con esto que está pasando. Porque yo creo que uno de los grandes dolores o vacíos o errores, no sé calificativo le podamos poner, del mundo emocional es que todavía lo seguimos dejando como personalizado, como a Andrés le pasa la rabia de Andrés. Y como que no me pregunto, ¿y cómo es de bravo? ¿O qué dijo? ¿O cómo es de feliz? Pero te dejo de ver como parte de mi sistema, y cómo yo puedo ser esa que estoy hundiendo el botón para que Andrés responda de la forma que está respondiendo, y puedo yo tener una gran influencia en eso. Entonces, la gestión emocional tiene mucho que ver con la autorregulación de cada uno, pero con la articulación de lo que nos pasa a todos.
Y cuando tú trabajas con las organizaciones, Ujú. y no y digo con las organizaciones, no solamente con personas en las organizaciones, porque una cosa es la persona que viene y te dice, Luchi, es que me dice lo que contaste, me dice mi jefe que es que soy muy emocional y se me nota. Esa es una persona que viene desde el contexto organizacional con una necesidad, con una inquietud y demás. Pero cuando trabajas con las organizaciones, ¿cuál es la relevancia que tú le ves a trabajar con las organizaciones en estos temas del mundo emocional, de la inteligencia emocional y de la gestión emocional? Esa es una gran distinción. Una cosa son las personas que les pasan cosas, porque todos estamos en una organización y hay algunos que los buscan solitos, pero cada vez más las organizaciones, a ver, tenemos organizaciones que por teorías y modas quieren mirar ahora también el mundo de la gestión emocional, pues porque ya pasaron, no sé, desde círculos de calidad y ahora hablan de emociones. Pero hay otras que de manera muy legítima, sí, cuando están pensando en el clima, en el bienestar de su gente, ya están dejando de querer hacer, yo y aquí hago un paréntesis, yo siempre he estado dentro de las organizaciones en recursos humanos, digamos que mi rol ha sido, yo me especialicé en desarrollo humano organizacional y siempre he trabajado es en recursos humanos. Entonces, ya se ha ido migrando de pensar que el bienestar es solo la fiesta de los niños o el regalo de fin de año o algo, porque también las generaciones de hoy, nosotros y los centennials, estamos más ávidos de recibir elementos que nos ayuden a ser mejores personas y a vivir mejor hoy en día y a saber sortear todo lo que nos pasa. Entonces, cada vez más las organizaciones les importa de manera legítima darle elementos a las personas para estar mejor y quieren ellos al interior de la organización entender qué es esto del mundo emocional. Porque hay muchos, y aquí viene también un mundo más generacional, que dicen como, a mí me pegaban un grito y yo, si me dolía o no me dolía, tenía que hacer de tripas corazón y seguir. Otros dicen, a ese lo que le faltó es juguete. O sea, voy a hablar como de las expresiones, porque todos los dichos y los refranes que nosotros tenemos, y ahí quiero enmarcar que por dicho refrán son las declaraciones, son la misión, visión y valores que haya en cualquier organización, tiene implícito un estado emocional que la sostiene. Entonces, cuando yo le develo y le muestro a la organización que eso tiene que ver con su mundo emocional, el mundo emocional de la organización ha sido muy bien recibido. Por supuesto, algunos se cuestionan y dicen, esto no va a ser tan fácil, pero no es que sea difícil, sino que no es su core ni es su expertise. O sea, no, es más, si yo se los pudiera poner, no sé, en un balance scorecard, les encantaría, pero no cabe ahí y al mismo tiempo es lograr enseñar, salir de la emoción en lo particular y poder empezar a hablar de estados emocionales, de estados anímicos, que es el mundo colectivo del emocional. Eh, por ejemplo, cuando hay integraciones culturales, multiculturales por países, lo que lo pone más difícil a veces de manejar es que se están juntando 5 estados anímicos distintos y no es solo el tono, no es solo que es que estos son más queridos y estos son muy susceptibles. Sí, así se manifiesta. Los colombianos les damos muchas vueltas y lo decoramos, el otro lo dice más directo, más durito, pero lo que pasa es que nosotros habitamos más la alegría y la rabia y los otros habitan más la rabia y la tristeza o la rabia y el miedo. Entonces, desde esos lugares emocionales empezamos a conversar. Entonces, cuando se le muestra a la organización, lo reciben muy bien porque empiezan a entender. El tema parece complejo, pero cuando les da una claridad y dicen como, "Ah, sí, yo lo hago así o a mí me pasa, a mí también me pasa y se identifican, empiezan a darle más valor a, parece que necesitamos saber más de nuestro mundo emocional. Mm.
Oye, eh, yo, tú dijiste que tú vienes como del mundo de recursos humanos, en las organizaciones principalmente. Y yo me encuentro, hay veces con organizaciones en las cuales recursos humanos es como, voy a utilizar una expresión un poquito fuerte, pero no queriendo ser ofensivo con nadie y mucho menos con las personas de recursos humanos, eh, sino hay personas que dicen que se ven como separadas. Dicen, mire, están los de recursos humanos y estamos los del negocio. Y, y como que recursos humanos, lo que tú decías, la fiesta, Háganla, ¿no? y los temas de bienestar, pero los temas de bienestar pareciera ser que no son temas de negocio. Eh, como que se ven separados, como que hay un tema ahí que incluso habla de, sí, listo, hablemos de los temas de bienestar, pero hablemos de la productividad como un tema de negocio. Bien, las emociones como un tema de la gente y sí, que la gente esté bien y como estas cosas que es como por cumplir con algo que tiene que ver con lo humano. Ojo, estoy haciendo, o más bien, no estoy queriendo generalizar, no estoy queriendo decir que es así en todas partes, pero sí hay muchas organizaciones en donde eso es así, es como, listo, está bien esto, pues porque toca como cumplir con esta parte, pero realmente lo importante es la productividad, lo importante es el mundo del negocio. ¿Tú te has encontrado con eso y de qué manera, digamos, como que lo, sí, te haces cargo como de esa separación que generan algunas personas, que generan algunas organizaciones? Sí, yo comparto lo que tú dices. Yo sí creo que por muchos años la lucha constante de las áreas de recursos humanos ha sido ser socios de negocio, aliados para el negocio, socios estratégicos y conocer el negocio. Y siempre hay una de las cosas que yo siempre les digo a todos como mis colegas o pares ahí, les digo, vea, yo lo digo irónicamente, pero también es cierto, les digo, vea, yo quise escalar y llegar a una posición relevante en recursos humanos y llegué a la vicepresidencia. En ese momento me di cuenta que yo ahí no estaba pudiendo hacer lo que más me gusta, que es desarrollo y es todo esto, y me retiré. Pero también les digo, pero yo nunca fui el core del negocio hasta que me dediqué a ser solo consultora y coach. Ahí sí soy el core de talento humano, de gestión humana. Porque tenemos que poder entender que gestión humana no es el core de un negocio técnico a menos de que sea una firma consultora de gestión humana. Pero eso no lo hace menor. Yo lo que siento es que a veces las personas que estamos en recursos humanos no logramos mostrar el impacto que tiene, que los que dan los resultados somos las personas, no son las máquinas, somos las personas. Entre más yo pueda gestionar, aliviar, acompañar, comprender, formar y desarrollar a las personas, la productividad va de la mano. Entonces, tiene mucho que ver con lograr también mostrar el valor de lo que significa, y voy a sí ser súper odiosa y espero que todos me perdonen. La fiesta de fin de año, buenísima, pero es una inversión a veces muy alta, que no estoy diciendo que no la hagan, pero no tiene que ser tan costosa. A veces creemos que el presupuesto de, uy, es que formar a esta gente, horas hombre, y nos quedamos en unos indicadores menores frente a lo que realmente es el valor de, y si uno, y esto es un podcast de transformación, si uno se transforma genuinamente, que transformarse no es que pase de ser pelinegro a mono, sino si aprende y deja, por ejemplo, de quererlo hacer solo y lo hace con otros. No tengo que hablar de teorías de trabajo en equipo, pero ese ya está trabajando en equipo. Si hay uno que deja de querer protagonizar solo porque habitó y aprendió que necesitaba sobresalir a toda costa, entonces habitaba más emociones de envidia, de rabia, de arrogancia, un poco más sombrías. Y de un momento a otro baja el moño, es más humilde, pide ayuda, se deja acompañar de otro y aprendió eso, esa persona tiene una gran semilla para lo que se quiere formar.
Pero eso requiere tiempo porque la transformación es un proceso. El aprendizaje requiere inversión. No necesariamente la inversión toda de hacer un MBA. Los MBA funcionan muy bien, pero no necesariamente es lo técnico lo que les va a hacer la diferencia. Entonces, sí, desafortunadamente hoy todavía hay o personas de recursos humanos que no han logrado darse cuenta del valor y de lo que administran, que es la gente, o todavía tenemos, pero no son todos, pero todavía pasa, que tenemos algunos presidentes de empresa o gerentes comerciales o lo que sea, que dicen, yo soy el que trae la comida. O sea, usted habla muy bonito y usted es súper querida y téngamelos contentos y motívelos, pero con lo que yo hago es con lo que comen. Y las dos cosas son ciertas, pero llega un momento en el que yo sí he aprendido que no es sostenible cuando todo el mundo es solo a la brava, a la fuerza, porque hoy en día ya no funciona así. Hace muchos años podían aguantar, porque nosotros, hubo generaciones y de pronto incluso ni siquiera la nuestra, de pronto mayores a la nuestra, fueron entrenados para aguantar. Pero hoy no. Y no es que sean de cristal y que se van a romper si uno los mira. No se van a romper. Es que yo siento que hoy día tienen la libertad de decir y de elegir, y es una libertad que de pronto algunos de nosotros no aprendimos. Entonces nosotros creemos que si yo me quedo, soy mejor o más comprometido, pero las tasas de suicidios, las tasas de cáncer son mucho más altas cuando han habido tensiones y maltratos más fuertes de manera sostenida, porque usted vaya, haga y produzca. Entonces, sí tenemos que ver que hoy día ya no funciona así. Entonces, yo sí creo que la responsabilidad es de que en las conversaciones de alta gerencia también empecemos a ver que esto es con personas, para personas que somos las que damos la productividad. Y sí, en el pipeline de ventas se mirarán números y sí, al final miraremos el EBITDA en qué resultado está. Pero eso lo hicimos las personas. Y de otro lado, gestión humana puede seguir haciendo lo que tenga que hacer en la fiesta de los niños, y el día de la profesora, y el día de la madre, y el día del padre, maravilloso. ¿Y cuál va a ser el valor que yo voy a aportar? Que esto se pueda ver en relación con el negocio. Ya tenemos que dejar la linealidad de querer decir, hice esto y dado esto vendió tanto. Yo creo que eso nunca se ha logrado vender y eso no va a pasar. Pero lo que sí es claro es que sí tenemos la responsabilidad de saber que los que damos los resultados somos las personas. Chévere. Luchi, con eso que dices, ¿no?, de los resultados, del impacto que tiene el acompañar a las personas que finalmente somos quienes traemos los resultados a las organizaciones. ¿Qué ves tú en tu experiencia que sucede cuando hay como una decisión de la organización de gestionar su emocionalidad? ¿Qué puedes ver tú qué ocurre, independientemente de que suban 3 o 4 cajas la venta? ¿Qué puedes ver tú que sí ocurre en estas organizaciones que se atreven como a entrar a esta mirada de darle valor a la emocionalidad? Mira, pasan varias cosas. Lo primero es que, como es parte de un proceso, al empezar a intervenir el sistema se empieza a mover. Yo creo que es una depuración natural y es algo de manera más orgánico que empieza a pasar, donde algunos se sienten muy cómodos con empezar a hacerse preguntas, a hablar, a exponerse, porque no es el exponerse de pararme allá al frente, no, es el aparecer en una vulnerabilidad que quiero traerla y como quitar el velo de que cuando hablamos de vulnerabilidades que tengan que rasgarse las vestiduras y llorar y contar mis cosas más íntimas en el comité. No, la vulnerabilidad también en el mundo corporativo implica decir, esto no me lo sé, no lo tengo, no alcancé, fue mi equipo el que se equivocó. Entonces, si miramos la base de la vulnerabilidad, no,
La humildad nos lleva a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad nos permite la accountability, que termina que ver con el hacernos cargo y poder dar cuenta de lo que hago. Siempre pedimos responsabilidad, siempre pedimos accountability, pero nos queremos saltar esto. Y no nos podemos saltar esto porque si no yo lo voy a hacer es desde un lugar de defensa, no de aquí estoy, porque para yo rendir cuentas tengo que hacerlo en un espacio seguro y no es pararme en el paradón a que me disparen. Entonces, cuando eso empieza a pasar, se empieza a mover y hay algunos que se sienten cómodos y empiezan a aprender, hay otros que de manera natural se retiran del sistema y hay otros que el sistema los retira. Ese es el primer movimiento cuando se empieza a realmente como introducirse en que parte de la cultura organizacional o del ADN organizacional es entrar en una cultura que legitime a la persona, pero si yo legitimo a la persona no es pagarle bien solamente, sí, chévere que le paguen bien. No, legitimar a la persona es legitimarla como el ser humano que es con lo que le pasa. Cuando yo legitimo sus emociones, les doy un espacio y les doy un lugar. Entonces ya empezamos a legitimar las emociones del grupo de personas, porque una organización termina siendo un ser vivo que es la combinación de muchas personas y empieza a dar respuestas, unas más parecidas, otras, y ahí llega el mundo emocional. Entonces, lo primero, Elsa, es que empieza a haber un movimiento, que como en todo movimiento, tiene tensiones, pero ya se puede hablar de las tensiones. Tiene momentos de celebración, tiene momentos tiene un valle de lágrimas y un valle de calma. Van pasando como las dos cosas y se empieza a reconocer que es un proceso cíclico, porque yo también he oído, y creo que ese es uno de los errores, hay quienes dicen, vamos a trabajar las emociones este semestre. Check. Ya el otro semestre volvemos a lo mismo. Entonces, esto es parte, o sea, esto sigue, porque es que como las emociones son cíclicas, entonces necesitamos poder sabiendo que estamos en un aprendizaje continuo, legítimo, no aprendizaje continuo de no dejar decantar los procesos, no, es que de manera continua yo voy aprendiendo nuevas emociones, porque las emociones tienen edad y tienen fecha. Entonces, si no hemos tenido una pérdida financiera, pues no conozco el fracaso legítimo, la frustración legítima, pero, y si gane mucho, entonces es empezar a poder, si tengo que tomar decisiones para retirar personas, el desde dónde lo voy a hacer es el mundo emocional. Entonces se empiezan a impactar todos los procesos de la organización porque cada proceso tiene emocionalidades distintas, cada área tiene emocionalidades distintas, estados anímicos distintos. Entonces ya también contabilidad puede empezar a identificar que su ritmo, pues no es el mismo que el del comercial, pero es que su estado anímico es diferente y no es que estos sean aburridos, perezosos, parcos, planos, cuadriculados, todos esos calificativos que les damos, sino que evidentemente un área como la Contraloría General, los contralores, los auditores, tienen que vivir la desconfianza porque la necesitan. Y otras áreas tienen que vivir la pasión y un poquitico el caos porque lo necesitan, pero no es que sea bueno o malo. Entonces, em, luego empieza a generar muy buenas conversaciones, sí termina habiendo un engagement mucho más alto, sí termina luego haciendo unas mediciones, ojo, no es que la persona entonces ahora cero rotación, no, empieza a haber un índice de rotación natural donde es absolutamente manejable y que sirve para todos. Empieza a ser mucho más natural ver que hayan personas que roten entre áreas porque también se empiezan a valorar los talentos individuales al legitimar a la persona y no solamente tú sabes de esto, solo puedes servir en esto, sino que podemos ver que hay unos dones naturales que pueden haber lugar en otras partes, pero es un proceso que continúa. Mm, Mira, una de las cosas que yo creo con respecto a este tema
de la transformación. Es que las organizaciones juegan un rol muy importante en la transformación de, de lo que está pasando en el mundo. Y eh, cuando me encuentro especialmente con las personas que llamamos los refugiados corporativos, es decir, aquellos que vienen del mundo corporativo, pero que ya no quieren seguir más en el mundo corporativo porque, porque el mundo corporativo, digamos, que sienten que no se hace cargo de muchas de sus inquietudes, de las cosas que son importantes para ellos y demás. Eh, Ayer, por ejemplo, estaba en una reunión donde una persona que fue presidente de una compañía eh, se me acercó y me dijo, mira, Andrés, eh, es que me cansé de este tema de tener que estar produciendo valor para los accionistas, valor económico y financiero únicamente. Y, y no quise seguir ahí, no quise seguir ahí. Y por eso me salí. Y había otras personas ahí que resonaban, éramos varias personas y algunas otras personas que tenían una experiencia similar de venir del mundo corporativo, como de sentir que el mundo corporativo como que no le estaba aportando a su humanidad, llamémoslo así. Y yo creo que, y por eso cuando nosotros hablamos del tema de la transformación en el ADN transformador, hablamos de la transformación personal y la transformación de sistemas, y de ir más allá de la transformación personal. Y con esto que estamos hablando, todo este tema de las emociones y de la gestión emocional, yo creo que puede servir como una palanca. Es decir, si yo soy una persona que estoy en el mundo organizacional, corporativo o no corporativo, porque hay otras organizaciones que no son necesariamente empresas. Pero si yo soy una persona que está en ese mundo organizacional, que de alguna manera quiero, eh, quiero liderar, quiero ser parte de una transformación en mi equipo, en mi organización, incluso en mi industria. ¿Cómo me puedo apalancar en el mundo emocional y en este tema de la gestión de las emociones? Pero pues más amplio en el mundo emocional. ¿De qué manera, qué es lo que puedo quizás empezar a ver en esta conversación o lo que tú has visto que las personas que trabajan contigo pueden empezar a ver, que como que les habilita a ser más efectivos en este traer una un mayor sentido quizás a la vida en el mundo organizacional? Ok, bueno, menos mal pusiste esta última palabrita en la conversación porque hay algo bien importante y es, no importa si estamos bajo la sombrilla de una gran corporación multinacional o estoy en mi casa, todos estamos en el mundo organizacional. Y yo creo que la trampa es, me gustó esto de los refugiados corporativos, es que creen que ya no están ahí, pero nos medimos igual. Simplemente hubo un momentico de hastío y quisieron salir y esto no me representa y ta, pero después salen y tienen que trabajar y tienen que pagar y hay que pagar un impuesto y hay que seguir y hay que poder dar. Todos estamos en el mundo organizacional, sea Procter Gamble o nosotros. Y yo creo que si nos reconocemos ahí, ahí empezamos a saber, yo soy parte del problema o soy parte de la solución también, porque es súper fácil solamente decir que esos solo quieren plata y y pues probablemente hay algunos que sí. Pero eso por un lado. Pero por el otro lado es, si somos parte de un sistema y de una organización, lo que yo me he encontrado, Andrew, es que el dolor de las personas, acuérdense que ya dije que somos todos organizaciones, no es muy distinto al dolor de las organizaciones. Y tiene que ver con la búsqueda del sentido en relación al propósito. Yo casi, o sea, siempre estoy mirando mucho como lo que decimos
en términos del lenguaje, y cuando nosotros hablamos de propósito, tiene todos estos todas estas, este sufijo, siempre está pensando en algo más, en algo en algo que genere, o sea, en algo generativo, de lo que también hablamos muchas veces. Y cuando estoy ya juntándolo al propósito, si me voy al mundo más del latín, se acerca a una palabra que tiene que ver con el charisma. Charisma tiene que ver con carisma, y carisma es don en latín. Y los dones son regalos que todos recibimos, que no merecíamos y que no pedimos, pero que tenemos la obligación de usar. Por eso es que de manera implícita, todos, más grandes o más chiquitos, algunos casi siempre en la conversación le aparece como después de los 40, la búsqueda del sentido y del propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy pasando por todo eso? Creo que como una de nuestras primeras frasecitas en la conversación yo les decía, yo creo que nosotros siempre estamos siendo entrenados, y cuando logramos ver para qué estamos siendo entrenados, em, em- empiezan a abrirse otras conversaciones. Si esto me está llegando es porque hay algo más grande. Entonces, quiero traer esto es porque una de las áreas que siempre se mide en las organizaciones es el área de servicio. O sea, por servicio, no sé, tienen buen servicio al cliente, mal servicio al cliente, quejas y reclamos, PQRs, todo eso. Pero volvámoslo a unir al propósito, y es que el propósito tiene sentido solo cuando yo uso el don, y el don sirve cuando yo lo uso al servicio de otro. Nunca es para mí. Entonces, estas personas que tú me dices se cansaron, como que lo que tú dijiste fue como que no, este mundo no le está aportando a mi humanidad, es decir, me está dejando de servir y yo quiero servir a otros. Casi siempre esa es la inquietud, pero no sé muy bien cómo. Y este apalancador va a sonar un poquito, puede sonar un poquito extraño, pero es una emoción. Al mismo tiempo, hay quienes la llaman virtud y hay quienes le llaman valor. Hay algo que vamos a encontrar con el mundo emocional, y es que dado que las emociones, por lo menos desde la ontología, tú lo sabes, hemos dicho que son predisposiciones para la acción. Eso significa que si es una acción, o sea, nos movilizan a actuar. Las acciones son verbos. Entonces, la palabra clave aquí es casi. Casi que todo verbo en sí mismo puede ser una emoción. Entonces el servicio es una emoción. Yo me siento servicial y está acompañada y sostenida por otras. Entonces, esta emoción de la que voy a hablar es una virtud, y hay quienes la llaman virtud o valor, tiene que ver con la fe. Porque si hay algo que yo he encontrado que tienen en común, estoy haciendo una investigación sobre eso, en términos de los estados anímicos poco conducentes. ¿Cuáles son los pocos conducentes? Estos un poquito más oscuros, que mis profesores hubieran llamado psicología de lo anormal, y es como la depresión, la ansiedad generalizada, hoy lo llaman estrés crónico algunos, aquellos que caen en los burnout, que pasa en el mundo corporativo y en la vida, pues, pero la envidia, el resentimiento, hay unas emociones que tienen un tinte y una facilidad para toxificarse más que otras. Esos más oscuros, lo que tienen en común de todas las personas, hoy en día mi muestra es vamos, en 380 personas con diagnóstico, lo que tienen en común es la ausencia de fe. Fe, fe de creer en Dios, creer en una divinidad, creer en Buda, tener una creencia practicante, creer que hay un porqué. Porque la fe, eso sí hablamos de tener esperanza, las personas. Hablamos de un porvenir. De hecho, las organizaciones, una de los como directrices que hay que darle a un líder cuando genera un cambio, y de eso sabes más tú que yo, en un proceso de cambio, muchas veces le decimos, dele claridad y muéstrele una ruta donde la persona se sienta esperanzada de que todo esto que está pasando, eso va a estar mejor,
más adelante, porque la claridad de las personas nos saca de la confusión y la confusión nos mete en un lugar más oscuro. Lo que le estamos dando es fe. Entonces, ese es el gran apalancador. Y eso a mí me ha llevado a entrar en las organizaciones, a hablar de la emocionalidad con, con un tinte de espiritualidad, de poder volver a identificar sus rituales, de volver a identificar qué los une, de volver a identificar es que a mí yo resueno con esto, de poder saber que estas personas que dicen no quise estar ahí, me cansé de solo producir plata, lo ponen en esos términos, quizás, o no aporta a mi humanidad, hay un nivel de desconexión con lo que resonaban, porque los propósitos o chocaron o ni siquiera se encontraron. Pero cuando me doy cuenta que lo que yo hago, así sea hacer tornillos, tiene un sentido más grande que yo porque estoy al servicio de algo más grande, eso hace que empiece a tener sentido, decir, ok, parece que lo que le está pasando a Andrés a mí también me duele, sin tener yo que desgarrarme las vestiduras. Yo creo que ahí, sin ir a tocar un montón ese tema, pero yo creo que, y aquí lo traigo porque creo que es relevante, la pandemia al mundo emocional le aportó algo mundo emocional desde lo teórico, le aportó algo muy grande y es que cuando yo definía las emociones relacionales, una emoción relacional es aquella que yo siento solo en presencia de otro. O sea, de resto yo puedo sentir rabia, miedo, pereza, todo aquí. Pero yo siento empatía o antipatía o simpatía eh, o apatía solo en presencia de otro. Otro una persona o otro una situación. Sin embargo, la pandemia logró evolucionar la empatía, porque ahora existe la empatía de lo colectivo. Habían cadenas de oración en Colombia, de oración, es decir, en fe, la fe que fuera. Unos meditábamos, otros orábamos, otros rezaban, otros hacían el rosario, lo que quisiera, otros prendían una vela. Lo hacemos hoy día, tenemos comunidades y círculos donde una palabrita o no hay que aparecer en el chat, pero estamos ahí. Eso se oraba por Italia y después uno iba y preguntaba, ¿pero usted tiene alguien allá? No. ¿Y conoce Italia? No. Me gustaría ir, pero no la conozco. "Ah, ¿qué sabe de Italia? Nada, pero se está muriendo la gente y me importa". Eso hizo que muchas cosas cambiaran. Entonces, lograr traer la empatía de lo colectivo, que tiene gotas de fe, por supuesto, porque es el que me importas, para que dé lugar a la gratitud, para que llegue la esperanza, eso da propósito. Y si eso pasa, ahí hay una gran palanca. Bueno, te metiste en un tema Perdón. gruesísimo. Em, la pregunta que yo te haría en este punto sería, nuevamente, me voy a poner en esos zapatos del que están tú dijiste, todos estamos en organizaciones, es cierto, pero digamos, me voy a ir a los que están en organizaciones formales o bien formadas, como una empresa, una corporación, etcétera. Y yo soy un personaje que está ahí y digo, yo quiero ser parte de la solución. Y yo digo, listo, acabo de escuchar a Luchi que me dijo que necesito tener fe. Ok, digamos que yo estoy abierto a eso, digamos que no estoy resistente, digamos que tengo curiosidad y digo, bien, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo desarrollo ese, esa virtud o ese valor o esa emoción? ¿Y ahora yo qué hago? Es bonito porque, bueno, claro, yo arrancaría a hacer algunas preguntas como en qué cree, porque no, esto no tiene que ver con un dogma ni con una teoría, sino cuando hablo de ausencia de fe en la persona, normalmente esas personas, estas 380 de las que les hablo, que tienen en común la ausencia de fe, es que tienen respuestas como.
Yo solo creo en lo que puedo probar. Yo solo creo en lo que veo. Yo solo creo en mí, en lo que yo puedo hacer. Y entonces ya llega un momento en el que todo esto se les desdibuja porque hay cosas que nos pasan que yo no puedo explicar, pero no por no poderlas explicar las puedo negar. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, la intuición que se le busca muchas veces desarrollar a los líderes. El fenómeno intuitivo es un fenómeno que pasa en nuestro cerebro entre en el vértice que hay entre el cerebro límbico y la neocorteza, que es el cerebro emocional más el cerebro racional, donde hay ese pálpito, lo llamarán otros, y digo como que yo sabía que no debía venir y aún así me vine y me pasó algo y es como yo como que sabía. ¿Lo puedo probar? No, no hay un probador intuitivo, no existe. Pero pasó sí. Solo creo en lo que puedo medir. Entonces, muchas veces les hago preguntas de, ¿tienen hijo, tienen mamá, tienen papá? Siempre tienen alguien. No, Atueno, mi perro. Siempre hay algo, alguien que importa. ¿Lo quieres? Sí. Pruébalo. ¿Cuánto? No, pues pago el colegio, no, pues yo voy a la reunión, no. ¿Cuánto? Necesitamos medir. Pues si no se mide, no existe. O sea que si usted no me puede tabular el amor que le tiene a sus hijos, no los quiere. No, no, Luchi, no. Tan radical no. Yo sí los quiero. Y ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros nos hemos, simplemente es miedo, pero buscamos tener certezas a toda costa. Pero ahí vuelvo un poquito a tocar la pandemia. Lo que hicieron fue movernos el piso y no hay ni una sola certeza. Entonces, cuando eso no es tan cierto, sino que aprendemos a evitar un poquito la incertidumbre, por eso incluso hay frases y fluir y todo esto, las personas empiezan a soltar sus barreras. Pero la primera parte para saber qué necesito o que me serviría o que puede haber una luz al final del túnel en relación al creer y a la fe, es como empezar a preguntar, bueno, ¿y en qué creo? Si yo estoy solo en la vida, ¿estoy solo en la vida? Listo, se muere mi hija, que es así como mi tesoro más preciado, se muere mi marido, los que ya hemos despedido personas de pronto, o en mi caso, que he enterrado, mi hermano murió ahorita en diciembre, mi hermano mayor, y no había nunca enterrado un hermano, y puedo empezar a ver que son pérdidas distintas. Ahí empezamos a ver cómo nos vivimos las pérdidas con o sin fe. Eh, cómo me vivo las quiebras con o sin fe. Entonces, también empezamos a ver que sentirme sostenido en el mundo, como que no hay nadie detrás, pero si hay alguien, me da mayor capacidad de poder sostener a otros. Pero si yo siento que yo estoy absolutamente solo, pues se asienta más mi egoísmo. Esto también tienen en común las personas, porque hay más egocentrismo, más egoísmo, más narcisismo, me miro solo para mí, donde yo como primero, yo hago primero, yo cojo primero, porque yo no tengo cómo sostenerte a ti, porque yo nunca me he sentido sostenida por nada, ni por nadie. Entonces, sí es más grande la pregunta, sin duda, pero la primera invitación es como, ¿en qué cree? Porque si está, por lo menos cree que le van a pagar el otro mes. ¿Por qué cree que le van a pagar el otro mes? ¿Por qué cree que esto que usted está haciendo agrega valor? ¿Por qué cree que esto que usted está haciendo sirve más estar aquí que estar al otro lado? Y empiezan a encontrar respuestas desde lo básico hasta el momento en el que ya se pueda profundizar un poquito más. Súper. Bueno, ahí, o sea, podríamos, a mí me quieren salir como letreros, pero también creo que necesitamos ser cuidadosos del tiempo. Eh, pero antes de hacer la pregunta que yo quería hacer, no sé si Elsa, tú te vi haciendo como ojitos ahí, ¿no? Ok. Eh, vámonos un poquito como
y nuevamente como empezando a resumir lo que hemos conversado y a llevarlo también a cosas prácticas, así como que las personas puedan poner en práctica. ¿Qué dirías tú que es una práctica que nuevamente las personas que quieren hacer la diferencia y ser parte de la diferencia, que quieren incluso meterse a cultivar su fe y demás, pero no solamente su fe, sino nuevamente ser mejores en gestionar las emociones en sus equipos, en sus organizaciones? ¿Cuál es una práctica sencilla que pueden, digamos, tratar de empezar a incorporar en su día a día? La primera es responder la pregunta que le hacemos a los otros, pero hacérnosla a nosotros. Casi siempre digo, hola, ¿cómo estás? Y quiero que me contesten que están bien, porque si no me atraso en la agenda, me encarto. La primera pregunta es ¿cómo estoy? Antes de cualquier momento, porque tenemos varias maneras de estar durante el día. Entonces, ¿cómo estoy para esta reunión? ¿Cómo estoy para este almuerzo? ¿Cómo estoy hoy? Y contestarlo, entendiendo que bien, mal, regular no son respuestas emocionales. Entonces, obligarme a ponerle palabras al cómo estoy, sabiendo que nosotros tendemos a hablar metafóricamente. Entonces, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima. Entonces, necesito salir de ahí porque, como así, yo les contesto y le digo, o sea, estás tripado, estás muerto, te mataron. No, 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 Lucho, estoy muy cansado, estoy agobiado, estoy abrumado. Entonces hay que poder entender qué me llevó al abrumamiento o qué me llevó es que lo quiero ahorcar. O sea, ¿cómo estás? No, tengo rabia. Entonces, lo primero es que contesten cómo están, porque cuando un gran regalo que nos dan las emociones es que dan cuenta de nuestras necesidades. Entonces, si yo me doy cuenta cómo estoy, sé que necesito. Probablemente sé que si estoy que lo quiero ahorcar, pues no debo ir a ponerme allá en una reunión porque no va a salir bien, porque voy a ser torpe, porque voy a hacer jetas, porque voy a decir groserías o voy a hacer un desplante. De pronto tengo que dar una vuelta de 2 minutos. Los seres humanos no necesitamos irnos un sabático, porque nosotros tenemos plasticidad emocional. Entonces, a alguno le sirve el café, al otro le sirve caminar. Llegó mi perro, perdón. A alguno le sirve caminar, al otro le sirve qué necesita. Ahora, después de contestar cómo estoy, respirar. Eso no es mentira. El principal regulador emocional que tenemos los seres humanos, que es gratuito y va con nosotros a todas partes, es la respiración. ¿Que puedo hacer cursos para aprender a respirar? Sí, pero de manera natural las abuelas nos decían cuente hasta 10 y lo que nos estaban diciendo es respire antes de hablar. Si hacemos esas dos cosas, por lo menos vamos a empezar a responder más conscientemente. Súper, buenísimo. Eh, si todo lo demás se le olvidara a las personas que escucharon esta conversación y que llegaron hasta acá, que no se les olvide que Que no se nos olvide que somos seres emocionales y que somos seres espirituales teniendo una vida humana. mm, bonito. Elsa, ¿tú algo como para cerrar? Sí, a mí no se me olvida. Tal vez no se me olvida porque me llegó profundamente lo que dijiste de la gestión emocional tiene que ver con validarnos como seres humanos y con validar esa emocionalidad que hace parte de nosotros. Entonces, me quedó por ahí pintado profundamente y gracias por la conversación y por compartirnos tu mirada, tu experiencia y todo eso que llevas investigando y trabajando que aflora, aflora en la conversación y en lo que traes. Gracias por tu generosidad, Rochi. No, Luchi, algo que
de pronto te gustaría decir que no te preguntamos, que no te dimos como el espacio, algo como que sí. Mm. No, pues o sea, primero gracias por hacer esto, por abrir estos espacios. Yo creo profundamente que todos nos vamos encontrando con los regalos de alguna manera y seguramente va a haber alguna persona que los escuche, no solo esta conversación, sino todas las que ustedes abren, y esa va a ser una gran semilla que va a quedar. Em, y yo lo que nos digo para todos es como, o sea, no se nos olvide que lo que nos está pasando en el mundo, pues lo podemos transformar nosotros, como que no esperar solamente a que las grandes potencias tomen una gran decisión o los gobiernos hagan algo por nosotros, sino que nosotros podemos hacer en nuestro día a día un mejor mundo, queriendo vivir también nuestra emocionalidad de una mejor manera, porque tienen muchas luces nuestras emociones, pero son muchas más las que nos vivimos a veces en los tintes menos adecuados, y con esas podemos tener una fuerza que pueda, en lugar de construir, generar dolor y dejarlo ahí como una cicatriz bien plasmada. Entonces, como elegir el mejor camino para influir de la mejor manera. Mm, súper. Em, ¿Dónde la gente que te escuchó hoy, dónde te puede encontrar? Yo sé que tú estás en Instagram, tienes tu libro, en fin, cuéntale a la gente dónde prefieres que te busquen, que te encuentren. Conmigo es fácil, así Luchi con Y, Luchi Mejía, me encuentran en todas partes, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en todas partes, ahí están libros, cartas, estoy yo, lo que necesiten, digamos que siempre estoy ahí súper conectada, así que me encuentran muy, muy, muy fácil. Súper, buenísimo. Nada más, ya, seguramente ya quedan así como inspirados para acercarse. Oye, Luchi, mil gracias. A mí me quedan ganas de conversar mucho más, pero creo que nos toca buscar otro espacio después. Pero mil gracias, gracias por sacarle el tiempo. Además, sé que esta mañana estabas primero en temas de tu hija y pues del colegio y demás. Así que gracias por el esfuerzo de sacar el tiempo, de venir, de tener esta conversación y de generar valor. Mil gracias. No, a ustedes, gracias por la invitación, gracias por todo esto y bueno, no, aquí estaré escuchándonos a todos para que sigan compartiendo un montón. Súper. De todas formas, vamos a poner los links que tengamos a tus redes sociales cuando hagamos la publicación de este podcast y por supuesto te lo compartiremos a ti para que tú también lo compartas con tus redes. A todas las personas que llegaron hasta acá y que escucharon o vieron esta conversación, mil gracias por acompañarnos. Espero que les inspire, yo salgo así como súper inspirado también, les inspire a trabajar en el tema emocional, en el tema de la gestión emocional, pero sobre todo, fíjense, yo no me esperaba este regalito de la conversación de hoy, es de verdad volver a conectar este mundo emocional con el mundo espiritual. Y qué lindo que esa sea una posibilidad, porque yo creo que como agentes de transformación necesitamos estar conectados con algo que es mucho más grande que nosotros, individual e incluso colectivamente. Hay un misterio de la vida que creo que nos llama también. Así que gracias por eso, gracias por llegar hasta acá. Ojalá ustedes nos comenten, compartan la conversación y sobre todo se sientan inspirados a seguir haciendo la diferencia y estando al servicio de la posibilidad de mundo que queremos. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.